tardes. Muchas gracias a todos ustedes por concedernos el favor de su asistencia a este acto, que tiene como finalidad llevar a cabo una presentación más formal que otra realizada anteriormente de forma presencial, pero con muchas limitaciones bajo la famosa y nefasta época esta que nos tocó de la pandemia, que convertía cualquier acto público en algo incómodo porque pues nos sentíamos con cierto temor siempre que estábamos en grupo. Perdón, me voy a sentar, yo ya estoy viejo y desde hoy estoy más. Ah, sí, hoy es su cumpleaños 80. Llegó. No, y menos 80, hombre. No, es de José Carlos. Pero cuando se siente no de ya 80. aplaude. Bueno, esto se trata de la presentación del libro colectivo de los miembros de la Sociedad de Escritores de Morelos, titulado Arcoíris de Voces, en cuya edición, hay que destacarlo, puso un gran esfuerzo y cariño quien ocupaba la presidencia de la Sociedad de Escritores de Morelos, la reconocida y premiada escritora, dramaturga y poeta Marcela del Río. Bravo. Quien falleció todavía dentro de los tiempos duros de la pandemia, aunque ella no por causa del COVID-19, sino por la clase de padecimientos que se presentan tras una vida considerablemente larga. En este caso, una existencia, hay que decirlo, fructífera en el ejercicio de su vocación literaria. Ya que Marcela no podrá decir algo sobre su participación en Arcoíris de Voces, volumen en el que puso mucho empeño a pesar de su precaria salud, permítaseme mencionar que ustedes, los lectores, encontrarán en este libro 3 interesantes ensayos de ella, 2 consagrados al teatro y uno más a la literatura de Gabriel García Márquez, los que les recomiendo mucho leer para constatar el conocimiento y experiencia de Marcela, no solo para escribir obra propia, sino para analizar y apreciar profundamente las obras de otros escritores. Incluso cabe anotar que la portada del libro también es diseño de ella. También le dio por ponerse a diseñar en la computadora. Así que un recuerdo cariñoso y lleno de admiración desde aquí para Marcela del Río, que se nos adelantó en el camino, pero que nos dejó el legado de sus talentos en sus cuentos, novelas, poemas y ensayos. Ahora sí, a este servidor de ustedes, Rubén Pizano, favorecido con el honor de ser elegido presidente de la Sociedad de Escritores de Morelos, me toca el gran gusto de presentar a los demás autores de este volumen, en el que hallarán lo mismo cuentos, poesía, libretos teatrales y ensayos. Están aquí los miembros de la Sociedad de Escritores que pudieron robarle tiempo a sus actividades productivas para venir a hablar acerca de sus respectivas colaboraciones en el libro que nos reúne. Permítanme ser muy breve en la introducción de ellos y ellas también, claro, que da fe de su profesionalismo y competencia como escritores y escritoras, ya que podrán hallar semblanzas algo más extensas de unas y otros en el propio libro. Y pues para empezar, le va a tocar a la personita que tengo a mi lado, Graciela Baravino. Ella es tesorera de la Sociedad de Escritores de Morelos, es graduada en la Universidad del Sur de California en Periodismo Televisivo y Ciencias Políticas, y se ha desempeñado exitosamente como reportera en varias revistas y periódicos, y ha colaborado en programas de televisión y radio, pero además es autora de 8 libros entre novelas, biografías y ensayos. Sin más preámbulo, queda con ustedes Graciela. Pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Es un placer estar aquí con ustedes en una
presentación del más reciente libro de la Sociedad de Escritores de Morelos. Le llamamos la SEM y el libro se llama Arcoíris de Voces. Con esta nuestra octava obra literaria celebramos ya 21 años de existencia. A lo largo de 2 décadas hemos degustado y compartido nuestro amor, pasión por la literatura, nuestra razón de ser, con varios socios, tanto mexicanos como extranjeros. Unos llegan, otros se van, siguiendo las sabias leyes de la existencia y correspondencia. Este 31 de marzo, como ya lo dijo Rubén, fue la expresidenta Marcela del Río Reyes quien siguió su camino al Tamuanchán. De río decidió convertirse en mar. Por eso esta presentación se la dedico personalmente yo a ella, que diseñó esta colorida portada, como ya lo dijo Rubén, con un colibrí policromo. También lo hizo con gran parte de la confección de los 2 tomos del libro anterior, Lluvia de Letras. Aquí a la venta por aquellos que se interesen. Salud pues por nuestra querida Marce, gran amiga y gran ser humano. En Arcoíris de Voces colaboro con 2 ensayos y 3 cuentos. En el primer ensayo hablo de la poeta Safo, bautizada por Platón la 10ª musa. Eso hace que Sor Juana sea la 11ª. Son 2770 años los que nos separan de ella y unos breves fragmentos poéticos nos identifican con ella para siempre. Fundadora de la primera universidad femenina de la antigüedad, llamada Museo, es decir, lugar de las musas. Ella vaticinó su permanencia en la historia. Decía, después de muerta, no seré jamás olvidada, sentenció. Y así fue, pese a que gran parte de su obra fue consumida por las llamas del incendio más horrendo de la historia, la quema de la fabulosa Biblioteca de Alejandría. El segundo ensayo es sobre Francisco Villa, amor propio o amor por México. Ahí cuestiono su fama de Robin Hood mexicano como producto yanqui, tal vez el primero de Hollywood, pues es sabido que en 1914 Pancho Villa aplazó el ataque final de Ojinaga para ir a Ciudad Juárez a firmar el 3 de enero un contrato con la Mutual Film Company. Recibió $25,000 para que la Mutual retratara sus batallas en exclusiva y exhibiera sus películas en Estados Unidos, Canadá y México. El tercero es un cuento de ficción titulado Ciego de Gente, escrito en 1983 cuando era un estudiante en la Universidad del Sur de California. Le sigue El Señor de los Cielos, inspirada en hechos reales, y finalizo con La Zona del Silencio, narrativa fantástica que se convirtió en el título de mi libro de cuentos. Debido a que el tiempo con el que contamos es corto, y siguiendo la frase del sagaz escritor español Baltasar Gracián que reza, lo bueno si breve es 2 veces bueno, dejaré que los textos hablen por sí mismos. Aquí va una probadita. Le voy a leer nada más la introducción del Señor de los Cielos. Dice así. Caía la tarde en el poblado de Guamuchilito, cuando la misa concluyó. El padre Olivo roció la caja con agua bendita y murmuró: fuese lo que fuese, y pese a lo que diga el mundo entero, no existe más juez que Dios. Después de una semana de incertidumbre, el féretro por fin descendió lentamente a la cripta. 2 albañiles sellaron con mezcla la losa exterior. Cabizbajos y acongojados los deudos, parientes y amigos, más de 300 personas ahí reunidas, se retiraron poco a poco. A lo lejos, bajo un ciprés, Amado, sosteniendo un binóculo, contemplaba pasmado la lúgubre escena.
ni remotamente soñó con algún día asistir a su propio funeral. Sin embargo, la realidad siempre rebasa la fantasía y ahí estaba, de pie, viéndolo, presenciándolo íntimamente, gracias al acercamiento de los prismáticos. Hasta ahí lo dejo. Y para concluir, nada más les dejo una reflexión. En las historias llevadas a la pantalla grande, el director es quien decide la escena, el ritmo de la película y su duración. En la lectura, el lector manda, decide todo, ritmo, duración y actuación. ¡Viva la lectura! Muchas gracias. Pues ahora le toca el turno a Hugo Calleja. Él es nuestro secretario de la SEM, que halló su vocación más entrañable de novelista y cuentista en talleres de creación literaria de ficción en el Centro Morelense de las Artes y cursó el diplomado en la Escuela de Escritores de Morelos Ricardo Garibay. Fue ganador de un premio en concurso convocado por el Instituto de Cultura de Morelos y es un avezado escritor actualmente. Hugo Calleja. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con todos ustedes ahora que la sociedad reanuda actividades prácticamente de manera oficial y además tenemos la presentación del último libro que se publicó. Sin embargo, me gustaría hablar de otra cosa. Otra de las ideas de Marcela del Río fue una especie de boletín de la sociedad que ella se encargaba de editar y al que le puso nombre y le llamó La Posta Sensual. Se circulaba mensualmente y ahí, ya que tenemos dramaturgos, historiadores, poetas, cuentistas en la sociedad, pues se publicaba de todo como en botica. Entonces, estoy rescatando un texto que publicó, que Marcela editó en ese boletín hace tiempo y es el que voy a leer hoy. El texto se llama Silencio, es un cuento. Silencio, tronó la voz. ¿Crees que no sabemos lo que has hecho? ¿Supones acaso que tus actos pasaron inadvertidos? ¿Imaginas que ignoramos tu ruindad? Pacal miró al suelo y se encogió aún más, con la barba tocándole las rodillas. Todos los argumentos se recibían con irritación. Sus magros intentos de justificación solo despertaban la cólera de los jueces, a quienes no alcanzaba a distinguir. Se encontraba en el centro de la sala. Por arriba, una abertura circular proyectaba el sol del mediodía en un cono luminoso que le deslumbraba y le impedía ver con claridad lo que ocurría a su alrededor. Un par de pasos a la derecha, en la penumbra y sobre una mesa, se encontraban los folios que lo incriminaban. Más de una docena de pliegos llenos de apretada caligrafía. A la izquierda, equidistante, sobre otra mesa estaban los instrumentos de escritura, las plumas de ganso, la navaja de afilar, el bloque de piedra pómez para asentar los tálamos y 3 o 4 frascos de azul de Cairán. Escuchó los pasos amortiguados de los ujieres, trajinando con tablillas y expedientes. 2 guardias entraron arrastrando un pebetero sobre un tripié. En él ardían ascuas de maderas aromáticas. Se dio cuenta de que el juez repasaba una vez más su expediente y se dispuso a escuchar la sentencia. La afrenta al divino Argadén, el beatífico y excelso, solo puede enmendarse de una forma, sentenció la voz. Este tribunal condena tus escritos a la purificación por el fuego, hasta que no quede una sola letra de tu infamia. Tus plumas perderán las puntas y las hebras, y la tinta se derramará en el río. Por esta vez hemos sido clementes, pero el verdugo cortará la mano que vuelva a empuñar la pluma. Le obligaron a mirar mientras un verdugo colocaba los pliegos sobre el fuego, otro cortaba las plumas a golpes de sable y un tercero derramaba la tinta en un cubo con agua.
Un soplo de viento reanimó las ascuas y a Pacal les cosieron los ojos por el humo acre que se desprendía de la vitela al quemarse. Inclinó la cabeza y se enjugó las mejillas con el borde de la manga. Cuando regresó a casa se dio cuenta de que la noticia le había precedido. Los vecinos evitaban cruzarse con él y lo espiaban sigilosos desde ventanas entreabiertas. Al llegar, encontró la puerta desprendida y el interior saqueado. Los muebles en pedazos clamaban contra su impiedad. En el jardín, los arbustos descuajados recriminaban su blasfemia. Recorrió las habitaciones, evitando pisar los destrozos, evitando llegar a la estancia en la que acostumbraba escribir. Se acurrucó sobre los jirones de las cortinas y se abandonó a la desolación. No supo si fue el recuerdo de un viaje o solamente un sueño. Al día siguiente despertó con la imagen de un paraje en las montañas y comprendió lo que debía hacer. Esperó a escuchar la primera llamada del almuecín. Después se alistó presuroso y fue a tocar a la puerta de su vecino. No resultó difícil convencerlo de que comprara la casa y ese mismo día formalizaron la venta. Pacal recibió las monedas convenidas, imprimió la huella del pulgar sobre los documentos y se despidió. No lo volvieron a ver. Aunque alguien aseguró haberlo cruzado con él tirando de un asno por la calle de los herreros. Los arrieros que llegan con las caravanas de Oriente refieren historias extrañas. Cuentan de que en los pasos de la montaña el viento arrastra ecos metálicos, golpes de cincel sobre el granito y martillazos sobre los riscos. Algunos cuentan de un loco que labra poemas sobre las rocas. Más historias como estas en la posta sensual. Los que gusten suscribirse y recibirla, donde están los libros, hay una lista a su disposición para que anoten sus correos electrónicos y con mucho gusto compartiremos estos y otros textos con ustedes. Muchas gracias. Voy a tomar una foto. Pues ahora le toca a nuestra gran amiga Alba Castillo Nájera. Ella es filósofa de carrera, maestra e investigadora en varias instituciones académicas. Ha trabajado también como periodista en diarios prestigiados de la Ciudad de México y del estado de Morelos. Asimismo, incursiona en la promoción y dirección de un grupo teatral. Y lo que es más importante aquí es que tiene varios interesantes libros publicados. Gracias. Con ustedes. Bien, primero quiero dedicar esta pequeña intervención, pues ya como lo han hecho tus compañeros y compañeras mías, a la querida Marcela del Río, a la cual cada día extrañamos más. Y dice así mi texto: la atmósfera en la cual escribí los textos que aparecen en Arcoíris de Voces están ligados a la conmemoración de los 20 años de muerte de Simone de Beauvoir. La UNAM, el Colegio de México, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, entre otros, convocaron a la discusión sobre la obra de la feminista que justamente se encontraba envuelta en un escándalo al aparecer desnuda en la portada de una famosa revista francesa, con lo cual rompió el mito de la mujer del turbante, de tacones gruesos, faldas largas y semblante de intelectual. El desnudo se unió a la publicación de las cartas íntimas entre Sartre y ella, escritas durante la guerra, donde aparece la complicidad de la asombrosa pareja que incluye intercambio de amantes y tríos, siendo siempre su amor necesario el que se beneficia de los juegos amorosos. El lesbianismo de Simone sorprendió y escandalizó. Este ambiente enrarecido explotó en 2006, justo en los homenajes de los 20 años de su muerte. El Colegio de México, la UNAM y la Embajada de Francia abrieron el concurso Simone de Beauvoir no nació, en el cual obtuve mención con el texto Simone de Beauvoir y Virginia Woolf, espejos que convergen, reflejos que se encuentran, que aparecen en Arcoíris de Voces. Mi entusiasmo por la obra de Simone también me llevó a concursar en la UNAM, donde logré la publicación de un ensayo, Simone y yo, en la revista Debate Feminista. Mi interés por de Beauvoir no solo es por la escritora
ensayista, dramaturga y filósofa, sino sobre todo mi admiración por su libertad sexual y amorosa, por la valentía a luchar por el desarrollo por el derecho al aborto, la defensa a las luchas populares más significativas de su época, como la liberación de Argelia, la Revolución Cubana y la de Mao Zedong. Ella y Sartre son los embajadores de las libertades en todas sus trincheras a lo largo del siglo XX. La atmósfera de linchamiento que se desató en su contra me llevó a escribir también un performance junto con la actriz Emoé de la Parra. ¿De verdad cree que la muerte es muy dulce, Madame de Beauvoir? Que fue la culminación de un seminario que impartí en la Casa Lam. La obra fue representada, además de en la Casa Lam, en la UNAM y en varios SHs. 2006 fue para mí un año intenso. Contaba para ello la otra campaña encabezada por el subcomandante Marcos del EZLN, que fue brutalmente reprimida con el operativo militar en contra del pueblo de Atenco los días 3 y 4 de mayo, siendo precisamente en estos días que se realizó una mesa redonda en la Casa Lam sobre la autora francesa, siempre en defensa de la obra y la vida de la homenajeada. La brutalidad de Atenco llegó hasta la mesa de discusión denunciando la violación de mujeres y de hombres realizada por la Policía Militar de la PFP, Policía Federal Preventiva. Estaba pues en su apogeo la guerra decretada por Felipe Calderón, continuada hasta ahora por el Estado mexicano. La impotencia y rabia me llevó a interesarme por el tema de la guerra y con esa preocupación regresé a consultar a otro de mis grandes pilares, Virginia Woolf, de la cual leí 3 guineas, un ensayo en donde expresa su posición pacifista y llama a las mujeres a detener la guerra. De allí nació la obra de teatro La Sociedad de las Extrañas, que ganó el concurso de teatro joven convocado por la SOGEM, la UNAM, la Secretaría de Cultura del DF, que aparece también en Arcoíris de Voces. No tengo más que agradecer a la Sociedad de Escritores de Morelos el haberme dado la oportunidad de publicar ambos textos, que, aunque en su momento los respectivos concursos se ofrecieron a publicar, no lo hicieron. Y como sabemos, obra que no es sacada a la luz pierde su brillo. Espero que este libro, que comparto con escritores tan prominentes y admirados como los que hoy me acompañan, sea leído con el entusiasmo con los que los escribí, mismo que hoy sigue presente. Las luchas de Simón y Virginia encendieron el siglo pasado. Son compañía indispensable para el pensamiento crítico y libertario. Me siento muy contenta con la publicación de Arcoíris de Voces. Muchas gracias. Ángel Cuevas se define a sí mismo como poeta, ensayista y editor. Estudió letras hispánicas en la UNAM y es egresado del diplomado de la Escuela de Escritores y ganador del Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer. Fue director del Fondo Editorial del Instituto de Cultura de Morelos. Es actualmente titular del Taller de Letras de la UAE. Con ustedes, Ángel Cuevas. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Espero que me escuchen hasta allá atrás y aquí adelante también. De los 21 años que decía hace un momento la maestra Graciela Baravino, que lleva la Sociedad de Escritores de Morelos, yo tengo el gusto y el honor de formar parte de esta. Hará unos 3 o 4 o 5 años, ya no me acuerdo, tal vez sea de los miembros más recientes. Sí. Y no obstante, conozco esta sociedad desde hace muchos años y además de dedicar esta participación a la doctora Marcela del Río Reyes, que en paz descanse, quisiera también dedicar esta participación a varios otros de los miembros antiguos, decanos, vivos y muertos de la Sociedad de Escritores de Morelos, como el mismo maestro Rubén Pisano, que es el actual presidente de la Sociedad de Escritores, como la maestra Gloria, me va a corregir, Sheika, la maestra Gloria Sheika, a quien recordamos
desde luego con mucho aprecio. También recuerdo a otros maestros como Raúl Moncada Galán, que ya no está con nosotros, ¿verdad? Andrés González Pajés, que ya ahora vive en Mérida, o Eliana Albala, que vive en Chile, y varios otros de los escritores que ustedes van a conocer y a escuchar en esta tarde, en esta ocasión tan especial, que me da mucho gusto participar aquí con ustedes. Hará unos 3 años en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo presentábamos otra antología también coordinada por Marcela del Río Reyes, también diseñada, al igual que esta, por la maestra Carmen Bermejo, a quien también mandamos un saludo muy afectuoso desde esta reunión. En aquella se hicieron un par de volúmenes, en uno de ellos se reunían obras de teatro y poesía, en otro se reunía narrativa y se reunía dramaturgia, si no mal recuerdo. Lluvia de voces, esto lo presentábamos, repito, en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo. Tuve desde entonces el gusto de participar en esa antología con algunos poemas. En esta ocasión, en la antología Arcoíris de Voces, que es la que nos ocupa esta tarde, me da mucho gusto participar con una serie de artículos y con algunos ensayos sobre poesía. Intitulo mi participación Notas sobre Poesía, donde quien esté interesado, además de las lecturas y textos de los demás autores participantes, además de leer artículo y ensayo y poesía y teatro, podrán, si les interesa, acercarse a algunos autores que han sido de mi interés, como Octavio Paz o como algunos autores griegos, a propósito de una antología de poesía griega contemporánea, o también leer tal vez un ensayo, si les interesa, sobre el grueso de la obra poética de Javier Sicilia, o leer una reseña sobre una colección editorial que dirige el maestro y poeta, mi maestro, Alfonso Daquino, sobre una colección editorial que él diseña, idea y publica, que se llama Hoja Suelta, donde idea que no se necesita gastar tanto dinero ni tantas páginas, tanto papel, para hacer un libro de poesía, que es al mismo tiempo un libro, que es al mismo tiempo un objeto que se puede exponer como un cuadro, como una caja, como estas cajas de Joseph Cornell, por ejemplo. También se revisan ahí algunas otras poéticas de algunos otros poetas contemporáneos, como el tabasqueño Francisco Magaña o el citadino Víctor Rule. En fin, yo no les voy a leer uno de mis artículos, pero sí quisiera decirles muy brevemente que están todos ustedes invitados a conocer tanto estos artículos como el trabajo que realizan mis compañeros, lo cual me honra en ser compañero de todos ustedes. Me da mucho gusto. Las reuniones son de trabajo siempre, pero también son de mucha amistad, de mucho intercambio, de mucho enriquecimiento, de mucho intercambio de ideas. Así que me permito invitarles a todos ustedes que se acerquen a través de esta puerta que abre esta antología, Arcoíris de Voces, la otra antología, Lluvia de Letras, gracias maestro, así como las otras ediciones de la Sociedad de Escritores de Morelos. Muchas gracias a todos y muy amables por estar aquí. Bueno, nuestra siguiente miembro de la sociedad es sonorense de nacimiento, fotógrafo profesional. ¿No vas a hablar? Bueno, de todos modos está aquí, déjenme decirles de quién es, pueden platicar después con ella. Es fotógrafa con una experiencia, pero también poeta y narradora, con poemarios personales y cuentos en antologías, así como poesía incluida en revistas y suplementos literarios, amén de poemas y cuentos dentro de los propios volúmenes de colectivos de la Sociedad de Escritores de Morelos. No trae preparado un speech, pero de todos modos está con nosotros. Gracias. Y bueno, ¿quién no conoce a mi querida Lía Gutiérrez Quintanilla?
Ella es periodista de carrera y ahora cuenta con una maestría en historia y ya estudia para obtener un doctorado. Inquieta por naturaleza, lo mismo abraza activamente causas sociales que emprende promociones culturales. Sin embargo, se da tiempo para incursionar mayormente en el género del ensayo y lo hace con una singular gracia narrativa. Con ustedes, Gracias. Bueno. En 5 minutos trataré de enamorarlos acerca de nuestra maravillosa ciudad que es Cuernavaca. Sus orígenes se pierden todavía en la noche del tiempo, todavía están en investigación cuál es su verdadero origen. Pero brinquemos a la Cuauhnáhuac que eligió Hernán Cortés como sede de su marquesado del Valle de Oaxaca. Aquí está su palacio. Por cierto, el INE está haciendo una restauración maravillosa. Cuando lo abran, por favor, no dejen de acudir, porque es precioso lo que están haciendo. Y de la Cuauhnáhuac, de Hernán Cortés y de tantos otros grandes personajes, me brinco a mediados del siglo pasado, cuando Cuernavaca fue elegida por verdaderos personajes de talla internacional para vivir aquí. Aquí llegó a vivir Malcolm Lowry, el autor de Bajo el Volcán, película maravillosa que hizo John Huston y que parte de la filmación se hizo en la casa de nuestra querida amiga recientemente fallecida Nadine Binot, en la calle Nezahualcóyotl, esa esquina primorosa, que se puede entrar por Nezahualcóyotl y bajar y salir por la calle Galeana, donde eran las caballerizas de los tiempos de los conquistadores. Todavía se conservan esas casonas. ¿Alcanzan a oír bien? Bueno, ok, gracias por decirme. De Malcolm Lowry tenemos que aquí se hizo, le encantó tanto esta zona a John Huston, que construyó no en Cuernavaca, pero sí en Las Granadas, que está muy cerca de aquí, en un terreno donde pasa una cascada que se llama Las Granadas, y ahí venía Cuernavaca para allá, y tenemos que aquí en Cuernavaca Robert Brady, ese ¿qué será? Ese precioso señor cultísimo que se dedicó a construir en un costado de la catedral su casona, coleccionando cuadros primorosos de Frida Kahlo y de tantos otros autores, y al morir dejó dicho que lo enterraran junto a sus perros ahí en Robert Brady, en donde ahora es el Museo Robert Brady. Y así tenemos que, por ejemplo, esta casona, que cuando la vio John Spencer, un aristócrata, que ahora sí ya lo podemos decir porque ya murió, un aristócrata inglés pariente de Lady Di, que se fue a recorrer mundo, y Cuernavaca es lo más exótico que encontró que podía vivir. Eligió vivir en una antes era así un tipo vecindad, y poco a poco su dinero se lo mandaban de Londres a Nueva York, de Nueva York a Cuernavaca, y él se dedicó a embellecer Cuernavaca. Hizo los muros ondulantes de la Capilla de los Reyes, que está en el norte de Cuernavaca, que es una verdadera obra de arte. Hizo una obra preciosa que estaba colgada en catedral, en la capilla abierta, no sé dónde estará, y se dedicó a ir comprando todas las propiedades de aquí, de esta propiedad, y transformándola. No dejaba que ninguno de sus albañiles arrancaran una flor, una fruta. Decía, espérense que caiga, y en ese momento la agarran y se la comen. No usaba nada de piel,
por no lastimar a los animales. Su morral, y es más, generalmente usaba tejido, o cinturones tejidos, y usaba morrales para nada que haya ocasionado sufrimiento a los animales. Fue una persona preciosa que cuando lo entrevisté, era altísimo, me hizo ir corriendo con mi grabadora, tratándola así de acercar a su boca. Me subió a la azotea y nos sentamos, me hizo sentar, yo tengo horror al vacío, me hizo sentar en la orilla, y yo feliz, ni me acordé del miedo a las alturas por tal de estar entrevistando a John Spencer. Y así personajes como ellos no nos cansamos de mencionar. Cuando muere John Spencer, me habla Harriet Hoff, la directora de Semanáhuac, la escuela que enseña español a alumnos norteamericanos, y me dice: Lía, estamos aquí con sus albañiles levantando la cruz de Juanito, porque así le decían sus albañiles, Juanito. Vente, porque en su buró abierta dejó del periódico La Jornada las 2 páginas de la entrevista que tú le hiciste, y se quedaron abiertas. Tienes que estar aquí. Corrí para estar presente, y fue una experiencia primorosa. Con John Spencer supe lo que era ese mundo tan alejado a nosotros que es la aristocracia. Su manera de hablar, su manera de pedir una disculpa, su manera de hacer un ligero reclamo si llegabas un minuto tarde. O sea, todo en él marcaba esa aristocracia que la ve uno así de lejos, la aristocracia inglesa, y que quedó un ser inolvidable, porque también él legó todo a través de una fundación, me avisas cuando pase un minuto, a través de una fundación a Cuernavaca. ¿Por qué esos extranjeros han sido tan generosos? Tenemos un escultor, Víctor Manuel Contreras, autor de La Paloma de la Paz, autor de la maravillosa serpiente, la Quetzalcóatl, el Quetzalcóatl, que está donde inicia Río Mayo, que tiene una sonrisa, porque han de saber que en el mundo antiguo la serpiente era símbolo de sabiduría, pero eso lo trastocaron cuando llegaron los misioneros cristianos, que tornaron la serpiente en algo pecaminoso. Déjenme decirles que no los critico, porque creo que la historia oficial no les ha dado el reconocimiento suficiente a ese grupo de 12 franciscanos. No digo que algunos no hayan cometido errores, sí, puede que sí, pero personas como Fray Bernardino de Sahagún, gracias al rescate que él hizo, cuando él llegó y vio en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco que estaban dándoles clase a viejos sabios aztecas, ¿cómo es posible? Les dijo que les estén dando clases, ellos debían de ser los maestros aquí. Y entonces se dedicó a rescatar, formó su grupo de copistas, de dibujantes, de todo eso, y gracias a él tenemos el conocimiento tan grande de ese México antiguo, del que hoy nos sentimos todos tan orgullosos. Parte de esos franciscanos llegaron aquí, a la catedral, aquí la construyeron sobre una pirámide, igual que como está el llamado Palacio de Cortés, está sobre una pirámide, y tú me dices, ¿ya mero? Bueno, y en otra ocasión les seguiré narrando lo precioso que es Cuernavaca. Me da mucho gusto verlos a todos aquí, y ojalá que compren todos el libro, que lo hicimos con mucho cariño para todos ustedes. Gracias. Como ven, no exageré que digo que tiene una gran habilidad narrativa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, qué bueno. ahora le toca el turno Aquí está esta. a un señor economista con maestría y doctorado en historia, autor de más de 60 libros con temas mexicanos algunos, otros con ensayos sobre gastronomía y temas afines,
así como con 2 interesantes novelas. Tiene en su haber un premio internacional por su saber sobre artes culinarias y varios premios por sus ensayos históricos principalmente. Don José Iturriaga. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Tengo más de 40 años dedicado al tema de los viajeros extranjeros que han venido a México y escrito sobre nuestro país y sobre nosotros. Justamente acerca de ese tema es la mayor parte de mis libros publicados. Y ahora en Arcoíris de Voces, el texto que está ahí reproducido mío trata a 6 extranjeros. Titulé a ese texto Caleidoscopio de identidades en México, porque efectivamente es como el título mismo del libro, como un arcoíris. Aquí le puse caleidoscopio. ¿Quiénes son esos 6 extranjeros? Bueno, uno de cada siglo, desde el 16, 17, 18, 19, 20 y 21, y de diferentes nacionalidades, pues para que correspondiera a ese nombre de caleidoscopio, ¿verdad? Tenemos un explorador y fraile francés en el siglo XVI, un arzobispo y virrey español desde luego en el XVII, un marino italiano científico en el XVIII, otro marino aristócrata ruso en el XIX. Tenemos un príncipe griego y novelista en el siglo XX y a una periodista argentina en el siglo XXI. Del siglo XVI es Fray Marcos de Niza, que nació obviamente en el puerto francés de ese nombre. Aquí estuvo desde 1537, pero es famoso porque 2 años después, en 1539, hizo una expedición, él la encabezó, patrocinada por el virrey Antonio de Mendoza, a la búsqueda de aquellas famosas y sobre todo legendarias, porque no eran reales, las 7 ciudades de oro, de Cíbola y de Gavira, y de Quivira, cambié ahí, es la dislexia. Entonces, desde luego no les voy a leer aquí todo el texto, ustedes lo podrán leer, pero bueno, estaba algo chiflado Fray Marcos de Niza, y desde luego que nunca dejó de pensar que realmente iba a encontrar esas ciudades de oro, y jamás las encontró, pero bueno, ya verán ustedes sus avatares. Del siglo XVII, el arzobispo que antes fue obispo de Puebla, luego arzobispo de México y virrey por menos de un año interino, fue muy connotado Juan de Palafox y Mendoza, que lo más famoso y lo más trascendente de él, que fue un gran defensor de los indios, y precisamente por eso y por todo lo que hizo por los indígenas de la Nueva España, fue promovida su causa en el Vaticano, y apenas en el 2011 se le designó por el Papa beato, es decir, fue la beatificación de Juan de Palafox. Y ahí está en la cola, quién sabe si lleva algunos siglos, para la canonización, es decir, para que se convirtiera en San Juan de Palafox. Del siglo XVIII, el marino italiano al que me refería es Alejandro de Malaspina. Él vino a la Nueva España en 1789. Bueno, en realidad vino a América en 1789, y su expedición, que duró 5 años, cruzó por el estrecho de Magallanes del Atlántico al Pacífico, recorrió hacia el norte del Pacífico, se estableció en Acapulco, hizo varias exploraciones hacia el extremo norte del continente, hasta Alaska, y también a Asia. Y al término de ese lustro, bueno, justamente su regreso a España.
pero estuvo desde 1791 en Acapulco como base de operaciones y son muy importantes las exploraciones que él hizo. Una de las más importantes es que se creía desde 200 y tantos años antes de Malespina, se pensaba que había un estrecho al norte del continente americano que unía los océanos Pacífico y Atlántico, lo cual no es cierto, ya lo podemos ver en cualquier mapa. Le llamaban en esa geografía legendaria el estrecho de Anián, no existía, lo demostró Malespina. Del siglo XIX, otro marino. Este marino era un aristócrata ruso, Ferdinand Petrovich Wrangel, y él era gobernador de las colonias rusas en el extremo norte del continente americano, es decir, por Alaska. Cuando termina su encargo como gobernador de esas colonias rusas, era más cerca o más rápido regresar a Rusia por barco hasta San Blas en Nayarit, que fue lo que hizo. Cruzar México de Nayarit, todo un recorrido a Ciudad de México, salir por Veracruz, embarcarse a Europa y llegar así a San Petersburgo, que en ese tiempo era la capital de Rusia. Ese fue el recorrido que hizo Petrovich, 1835. Y bueno, describe una cantidad de cosas interesantísimas. Solo menciono cómo se sorprende 1835 de la cantidad de agaves que había en el rumbo de un pueblo que se llama Tequila, en Jalisco, y habla del mezcal tan famoso y demandado que se producía ahí. Hay que tener presente que el tequila no es más que un mezcal, porque la definición de mezcal es un destilado de agave, y el más famoso de nuestros mezcales, por supuesto que es el tequila. Incluso hay una canción que dice de Cocula es el mariachi y de tequila el mezcal, ¿se acuerdan? Es mezcal el género y tequila pues es el lugar preciso. Pasó como con el coñac, que es un brandy de una región de coñac, o el blanco espumoso de la región de Champagne. Del siglo XX, muy interesante y hasta con un toque muy importante de morbo, Miguel de Grecia, un príncipe Borbón, emparentado, descendiente de alguna manera de la familia de Carlota de Bélgica, que todos sabemos pues que estuvo en México y aquí en Cuernavaca con mucha frecuencia, acá en la esquina, en el Borda. Lo interesante de Miguel de Grecia es que porque pertenece a la familia real de los Borbones, por primera vez se permitió a alguien explorar, estudiar los archivos que quedaron en el castillo donde murió Carlota, Bouchot, si no me equivoco, en Bélgica. Y ahí está la colección de cartas que escribió Carlota, ya completamente loca. Entonces es muy interesante porque eso no se había publicado hasta apenas en los 90s con Miguel de Grecia. Lo más interesante de las cartas de Carlota es que son cartas, muchas de ellas, eróticas y sadomasoquistas. Es decir, contra el carácter que todos tenemos presente de Carlota, mujer fría, calculadora, que parece que llevaba más la batuta que el marido. Bueno, sus cartas son a un francés que era asistente muy cercano de Maximiliano, y según se ven las cartas, pues estuvo enamorada de este hombre Loisel. Y cuando hablamos de erotismo y de sadomasoquismo, no crean que es algo que hay que andar buscando con lupa, es de una evidencia impresionante. Cartas donde cartas que jamás llegaron a su destinatario, porque los enfermeros y los que cuidaban a Carlota, que ya estaba demente, pues todas esas cartas las guardaron, jamás envió una, por supuesto. Entonces en varias cartas le dice a Loisel pues cómo se van a desnudar, tomar el látigo, cómo se van a golpear. No les digo más para que compren el libro. Y por último, para terminar, antes de que me toque la campana el presidente de nuestra sociedad, del siglo XXI,
incorporo aquí a esta argentina que se ha hecho más famosa y cada vez hace más libros, periodista Olga Warnat, que encueró a la familia Fox, ella sí en sentido figurado, no como Carlota. Sí, no como Carlota. Y bueno, aquí aparece con un libro de los primeros que escribió sobre Fox y sobre todo sobre su esposa, doña Marta Sagún. Ese libro, pues, que quizás muchos de ustedes han leído, La Jefa. Generalmente no leo ese tipo de libros, pero cuando se trata de un extranjero que escribe sobre México, leo absolutamente todo. Por eso me lo despaché. Bueno, muy interesante ese libro y todos los chismes que dice, seguramente la mayor parte de esos chismes verdaderos. Muchas gracias. Don Rafael Peñuelas es una de las más recientes adquisiciones de la Sociedad de Escritores de Morelos. Él es militar con grado de coronel y secretario de la Asociación del Heroico Colegio Militar, pero también se ha dado tiempo para dedicarse a la literatura y ya tiene publicados cuentos en libros personales, lo mismo que en volúmenes de antologías, junto con otros escritores, así como en el libro que presentamos hoy. Con ustedes, Rafael Peñuelas. Buenas tardes. Buenas tardes. Agradezco su presencia en este espacio cultural. Es la primera vez que participo con la sociedad y estoy muy a gusto. Me acompaña mi esposa Leonor, mi hija Lorena y mi otra hija Vanessa. También los amigos, así como ustedes, mis hermanos todos. En esta singular obra de arcoíris de voces que hoy presenta la Sociedad de Escritores de Morelos y a la cual agradezco el espacio cedido para la inclusión de 8 cuentos y un poema de mi autoría. Estoy seguro que les va a agradar su lectura. En ellos trato de imprimir mi marca personal y consolidar mi estilo que deseo que resulte grato a quien los lea. ¿Por qué escribo? Lo hago para sentir que soy y estoy. Es como encontrar la plenitud en imágenes, sueños, amor y desamor. Como dijo Tomás Borges, es hacer que la fantasía prive sobre la razón. A lo que yo añado es poner orden en el caos interno. Muchas gracias a todos, un abrazo y feliz estancia por lo que resta. Gracias. Los dejo con nuestro... Que también es un cumpleaños. Muchas gracias. José Carlos Ruiz es empresario como actividad productiva económica, pero escritor por vocación, con 2 libros de cuentos publicados, así como uno más del tipo motivacional. Ha participado ya en 5 volúmenes colectivos de la Sociedad de Escritores de Morelos y colaborado en periódicos, suplementos literarios y revistas. Actualmente escribe una novela que muy pronto dará a conocer. Y además hace algo de poesía. Con ustedes, José Carlos Ruiz. Gracias.
Pues muchas gracias. Mi intención era, pues, pensaba llevar un poco la mecánica de que a lo mejor todos íbamos a leer un poquito de nuestra obra en el libro, pero creo que llegamos a un punto de la reunión donde más bien ya como que hay más lugar a la calidez y a empezar a tener un poquito más de contacto en la parte de la experiencia, en la parte del vivir. Y en esta parte del vivir, pues yo me he topado con una circunstancia un poco extraña en cuanto a pues lo que yo pensaba que iba a ser la vida, ¿no? En un principio, bueno, estuve buscando entre mis posibles vocaciones qué podría yo hacer. Decidí estudiar Relaciones Internacionales en la UNAM. Tuve la gran fortuna de estudiar todavía en la UNAM de Ciudad Universitaria, la antigua Facultad de Ciencias Políticas. No porque la nueva no esté bonita, pero la otra tenía otro sabor. Y bueno, por ahí me enfilé por Relaciones Internacionales y eso me llevó a entrar al sector público y posteriormente, por ciertas cuestiones que sería muy largo decir, preferirme al sector privado. Y ahí aprendí pues lo que es el oficio que hoy desarrollo primordialmente para vivir. Pero sobre esa marcha uno va encontrando, ¿no? Te vas enfrentando a estos descubrimientos del desarrollo, no sé, personal o simplemente espacios, ¿no? Rincones que no conocías. Y me di cuenta que me gustaba escribir y que podía escribir. De hecho, lo sabía desde muy temprana edad, pero simple y sencillamente nunca tomé la decisión de irme por ese espacio, razón por la cual yo envidio a muchos de mis compañeros de la Sociedad de Escritores de Morelos, porque muchos de ellos sí decidieron correctamente desde un principio, con mucha valentía, ir por esos caminos. Y es a veces lo que me hace que me sienta un poco hasta fuera de lugar, ¿no? No tanto como no estar con mi gremio, pero sí como, digamos que representando una circunstancia un poco especial, ¿no? Ya que la mayoría de ellos sí son escritores de vocación de toda su vida, y en mi caso pues yo fui encontrando esta posibilidad en la que definitivamente me siento completamente pues llamado, digamos. Es una vocación que siento de una manera muy decidida. Entonces eso me hizo pensar también en qué había pasado con toda esa experiencia. Y bueno, para no hacerlo demasiado largo, escribí una obra que se llama La tarde que todos tememos, y que como todas las palabras principales empiezan con T, le puse la TTT, ¿no? La tarde que todos tememos. Y la tarde que todos tememos es cuando alguien nos dice, oye, ven a la oficina de recursos humanos, nos da un cheque y nos dice, pues hasta aquí llegaste, ¿no? Con nosotros. Esa experiencia me hizo recapacitar en si realmente, bueno, independientemente de lo que haya rodeado esa experiencia, que yo ya de alguna manera esperaba y de cierta forma deseaba, eso me hizo lanzarme ya de lleno a esta posibilidad de escribir. No tanto para dedicarme a ella al 100%, pero sí para cultivarla de una manera mucho más seria. Y entonces yo me inscribí en la Escuela de Escritores Ricardo Garibay, que en aquel entonces estaba en la colonia Provincias de Canadá, en una casa que se dice que era del secuestrador Mocha Orejas, y que se le habían requisado. Y ahí es donde ya la vida se empieza a cruzar con la narrativa y con las cosas sabrosas que se pueden escribir, ¿no? Creo que nadie ha escrito sobre eso, por cierto, habría que aprovechar la anécdota. Y bueno, en esa experiencia que tuve, que además, déjenme decirles que era no sé actualmente, no estoy muy familiarizado con el plan de estudios de la Escuela de Escritores, que muy meritoriamente sigue su marcha, ha tenido algunos cambios, pero bueno, no estoy muy familiarizado, pero en aquel entonces el programa, el diplomado para estudiar en la Escuela de Escritores era
bastante exigente. Tú me dices cómo andamos de tiempo, Sí, estimado sí. Rubén. Eran, si no me equivoco, eran 200 horas aula por semestre, 10 materias, ¿sí? Estrictamente por semestre, y eran 4 semestres. Entonces, en esa escuela, para sacar el programa completo del diplomado, tenías que estudiar 800 horas, que pues esto tendría que haber tenido cierto valor curricular, pero claro, era simplemente un diplomado. Y bueno, voy a abreviar, es simplemente para decir que esa escuela me abrió las puertas del mundo literario en Morelos. Conocí a muchas personas con las que hoy día tengo convivencia a través de la Sociedad de Escritores de Morelos y también a través de otras instancias y a través de otros círculos, y gracias a eso formo parte de la sociedad. Gracias a eso he podido también desarrollar ciertas obras y he podido editarlas, y bueno, pues es un poco lo que rodea esta experiencia. Y me hubiera gustado hablar también un poco de la experiencia de ser escritor, pero bueno, pues también ya el tiempo es limitado. Y creo que es algo que deberíamos de hablar en la Sociedad de Escritores, es sobre el oficio de escribir, ¿no? Porque también creo que es una parte muy importante de transmitir, ¿no? También de divulgar, ¿sí? Y pues a lo mejor hasta de crear ciertas inquietudes. ¿Quién sabe en este auditorio por qué hayan venido muchas personas a escuchar a escritores, ¿no? Probablemente porque también llevan algún escritor dentro que también está pidiendo salir, ¿no? Y creo que eso podría ser un gran éxito de la Sociedad de Escritores si se llegara a lograr, ¿no? Que creo que de hecho se ha logrado, ¿no? En algunos casos. Les agradezco mucho su presencia, les agradezco mucho a mis compañeros por aceptarme en la Sociedad de Escritores y de todas las grandes personas que he conocido ahí. Y bueno, pues me felicito a mí mismo por esa experiencia, la verdad, tan grata. Muchísimas gracias. Finalmente, el turno de Rubén Pizano, actual autor de algunos cuentos, de unas 40 obras teatrales, varias editadas en 3 libros personales y unas en los libros colectivos de la SEM. Tiene publicadas más de 1.300 novelas gráficas de su autoría por 3 empresas editoriales y una novela más de reciente edición. También ha recibido 4 premios literarios. Rubén, por favor. Gracias. Pues yo sí voy a hacerle un poquito de publicidad a mi colaboración dentro del libro. Mi colaboración lleva a propósito el cacofónico título de El elefante fantasma. Aunque en la trama de esta, que puede ser obra teatral, que puede leerse como cuento, o cuento que puede llevarse a un escenario, en la que en realidad hay 2 fantasmas. Una es el espectro que da nombre a la historia y que se refiere a un curioso hecho verídico, que déjenme contárselos. En la noche del 30 de julio de 1958, en la estación de Buena Vista fueron desembarcadas de un ferrocarril 4 elefantas destinadas al zoológico de Chapultepec. Tal vez por el estrés del viaje y los silbatazos de alguna locomotora, los paquidermos se echaron a correr alocadamente y a medianoche atravesaron la avenida Insurgentes y se internaron en la vecina colonia Santa María la Ribera, perseguidas por personal de los ferrocarriles, voluntarios, policías y domadores que acompañaron a los animales en el viaje. Las 3 elefantitas más jóvenes, más confundidas que exasperadas, no causaron daños, y un domador logró controlarlas pronto y las condujo de regreso a la estación ferroviaria. Pero la elefante hembra llamada Judy, de 35 años, enloquecida embestía cualquier cosa a su paso y así dañó varios automóviles. Pero lo peor fue que Carlos Cruz García, de 62 años, que salía de una fiesta, se acercó y tomó el extremo de la cola de la elefanta para detenerla. Pero esta reaccionó rabiosamente y lo pisoteó hasta matarlo. Después, durante horas, el paquidermo fue de un lado a otro por las calles.
Hubo 2 momentos en que los domadores consiguieron tranquilizar un poco a Judy, pero en la primera ocasión el flash de un imprudente reportero gráfico hizo que retomara su agresividad y volviera a huir. Fue hasta después de las 5 de la mañana que se le acorraló en un callejón y ahora con cadenas la sujetaron a un árbol cerca de la hora en que mucha gente ya estaba por salir rumbo a sus actividades cotidianas. Solo que Judy se liberó de nuevo y las armas de varios policías dieron fin al asunto drásticamente. El cuerpo de Judy fue llevado al zoológico para alimento de las fieras carnívoras y la cabeza a un taxidermista para conservarla como trofeo. No sé dónde quedó ese trofeo. Periódicamente, en diarios y revistas se ha evocado aquel triste incidente y recuerdo que en una revista un periodista reflexionó: durante años el fantasma de Judy recorrerá las calles mientras el suceso quede en la memoria de quienes lo presenciaron. La acción en mi narrativa comienza cuando uno de los personajes se entera a través de la televisión de que la ciudad está alborotada porque los medios masivos han creado cierta histeria colectiva al difundir lo dicho por un hombre que, conociendo la triste historia de Judy, una noche, quizá un poquito pasadito de copas, cree ver un paquidermo que pasa fugazmente por una calle de la colonia Santa María. Se le busca, pero al no hallársele físicamente, se especula que pues a lo mejor se trató de un fantasma. Así comienza la acción para los personajes que enfrentan un conflicto de esos que plantea la complicada y en muchas ocasiones absurda condición humana. Al existir entre ellos lo que bien puede ser calificado como un espectro que los hace infelices, por más que ni se den cuenta ni creen en él, igual que no creen en el fantasma de Judy. El objetivo de esta historia es simplemente que ustedes lean y pasen un rato entretenido, con el beneficio extra de que podría convencer a unas personas muy escépticas de que los fantasmas existen, aunque no sean como se les describe en los cuentos de terror, pues quizá los llevará a reflexionar y darse cuenta, como mis personajes, de que aún sin verlo ni oírlo, existe un fantasma en su propia existencia que les está trastornando esta de una u otra manera. Ahí se los dejo de tarea y en alguna ocasión tal vez lo podamos comentar. Muchas gracias. Este acto en que pues es la reanudación de actividades de nuestra Sociedad de Escritores de Morelos. Espero que esté dándoles a ustedes más obras, más cuentos, más novelas, más poesía, etc. Y que sigamos discutiéndolas en algún momento.